no me hizo. Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entendió. Fíjese lo que está diciendo este versículo. Este versículo lo voy a leer yo aquí en la Biblia porque la cortina como que no me deja verlo bien. Isaías 29:16. Y eso es lo que quiero que usted pueda ver y aprender. Porque de esto aprendemos nosotros. Fíjese cómo dice. ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro? Para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo. O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Fíjese las dos cosas. Tanto lo creado habla de una forma tan fuerte como lo formado pudiera decir eso. Si es el barro dijera de esta forma, entonces quiere decir que estaría como revelándose al que lo creó y al que lo formó. Ahora miren, lo voy a llevar otra vez a la Biblia. Jeremías 18:4. Y la vasija del barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Esa es la primera creación. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla o formarla. Entonces, miren, hermanos, la formación es muy importante en la vida nuestra. ¿Saben por qué es muy importante? Porque si nosotros somos formados conforme la palabra nos dice, nosotros vamos a tener un resultado importante en nuestra vida. Entonces, miren, dice que si el barro, entonces el barro le dijo al que lo hagaba así, de modo que él tuvo que formar otra de resultados. ¿O por qué nuestro cristianismo no tiene tan buenos resultados? Entonces, miren, yo hablaba con un hermano hace poco y él me preguntaba acerca de un pastor. Y yo le decía, mire hermano, es que si la casa donde salió estaba contaminada, puede ser que él haya salido contaminado de ahí también. Entonces, eso es duro, digo, porque si alguien se contamina, va a contaminar a los demás. Entonces, miren, la formación tiene que ver con nosotros. Pongamos, por eso es que hoy en día, hermanos, cuando la mujer está embarazada, se le recomienda que hable con su bebé en el vientre. Se le recomienda que le dé amor al bebé en el vientre. Se le recomienda que de una forma pueda ir ya trabajando su vida desde que él está en el vientre. Dice que hay padres que, disculpen lo que voy a decir, que son muy consentidores, son muy alcahuetes con sus hijos. Ellos no pueden llamarle la atención a un niño porque si llora y hace pucheros, va a decir, ay, ya no, mi amor, perdóname, no te vuelvo a decir nada. Y no corrigen. No disciplinan, aunque vean que los hijos tienen malos comportamientos o malas actitudes. Entonces, miren, hermanos, no está dando formación a lo creado. Entonces, si no está dando formación, lo que va a pasar es que esa persona va a tener malas actitudes, va a tener malos comportamientos, va a tener una mala forma de vivir. Cuando crezca, si es posible, se le va a sublevar y se le va a poner al tú por tú, porque usted no le dio formación, usted no supo ser un padre o una madre que formara a sus hijos. Entonces, a veces sabe que hace un padre cuando los hijos ya se fueron mal. Tal vez la esposa le dice, ya ves, ahí está el resultado de lo que no formaste. Y se enoja y dice, no, yo no tuve la culpa. Es que este muchacho es rebelde. Entonces dice que Dios, de lo que se reveló, Él lo deshizo y hizo algo nuevo, a lo cual Él lo forma. Entonces, miren, hermanos, nosotros en la Biblia tenemos mucha enseñanza con respecto de cómo dar formación y cómo ser formados también. Porque si nosotros no somos bien formados, mire, por eso es que hoy en día hay muchas doctrinas torcidas. Hay muchos pastores que se han ido mal. Fueron pastores que nunca lo formaron. Fíjese que hay pastores que salen diciendo, hoy sí estoy en la verdad, y se volvieron, regresaron al catolicismo. Otros dicen, hoy sí estoy en la verdad porque están con los judíos mesiánicos. Otros dicen, hoy se conoció la verdad porque se fue con los testigos de Jehová. Entonces, miren, ¿sabe por qué les pasó eso? Porque ellos no tuvieron un padre que les diera formación. Y al no haberle dado formación,
Ellos encontraron algo que nunca lo habían escudriñado, que nunca habían oído a alguien hablando de estar de cerca, que les pareció tan bueno, que se salieron de lo verdadero para irse a lo falso. Y eso es por causa de no haber recibido una buena formación. Entonces ahí es donde nosotros debemos de entender, hermano, cuando vienes a la iglesia, ¿qué es lo que haces? Te distraes, dibujas, haces cuentas, platicas, estás haciendo broma. ¿Qué haces en la hora que la palabra viene? Porque la palabra es la que nos da forma. Dice que la Biblia dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, el no poner la atención debida a la palabra y la obediencia debida a la palabra nos hace que nosotros no tengamos una buena formación en nuestra vida y que tal vez estemos arrastrando malos ejemplos, malas conductas, malas formas de vivir, porque no tuvimos una escuela o una casa donde se nos diera forma. Por eso cuando el Señor le habla a Jeremías esperaba que Dios le hablara y dijera: Jeremías, te vas y haces esto. Mas Dios le dijo: Jeremías, quiero que te vayas a la casa del alfarero. Ahí te voy a hacer oír mis palabras. Entonces usted ve por qué Jeremías dice: ¿acaso le puede decir el barro al que lo formó, tú no entendiste? Fíjese qué tremendo. ¿Sabe de qué habla eso? Hermanos, hoy estamos en la iglesia y hay hermanas o hermanos que si uno le llama la atención se molestan, o hacen de la llamada de atención una murmuración, o están descontentos porque se les está tratando de dar formación y no aceptan que a veces se les corrijan sus errores o sus malas actitudes o su mal comportamiento. No aceptan corrección. Entonces decimos que el que no acepta ser corregido o disciplinado no puede ser formado. Entonces miren, aunque haya gente que tenga un ministerio pero hermoso en la alabanza, pero si no entra en disciplina, nunca va a tener un hermoso ministerio. Podríamos decir que el barro se presta para muchas cosas, ¿verdad? Pero si no se presta para ser formado, de lo que Dios pensaba ser tan hermoso, Dios lo puede deshacer. Mire que tremendo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que pensar en la importancia de la formación. Señor, nosotros tenemos que llegar a una condición de vida que si hemos sido muy machos, muy agresivos, muy soberbios, muy altaneros, porque tal vez tengamos mucho dinero o porque tengamos X profesión o título, eso no nos hace mal ni nos hace menos. Eso sirve para la vida secular, pero en tu vida espiritual lo que te sirve es una buena humillación y una buena presentación delante de Dios. Amén. Si nosotros sabemos presentarnos delante de Dios, hermano, mire, vamos al primer caso: Adán en el huerto. Cuando él peca, oye la voz de Dios, ¿y qué hace? Se esconde. Hermanos, si nos escondemos de lo que nos va a dar forma, ¿cómo vamos a ser formados? Es como decir, si no obedecemos la palabra que recibimos cada día, no meditamos en ella para poder llevar a cabo lo que Dios nos da, nuestra vida no va a tener forma alguna. Entonces vamos a decir: es que yo así soy, ni modo, ni nadie me va a cambiar. Así nací, y así soy, ni modo. No, hermano, usted pudo haber nacido mal, porque sí pudieron haberlo concebido mal. Por eso mire como dijo David: en pecado fui concebido, dijo David, y en maldad he sido formado. Mire que ese es un problema grave. Ahora usted nada más váyase y trasládese ahí. ¿Cómo lo consiguieron a usted? Usted va a decir: ay, hermano, yo fui bien planeado, bien deseado y bien establecido. Así que bueno, ¿verdad? Pero si llegó de carambola, como dijo uno, o llegó por un apresuramiento, o por una equivocación, o por un error de los padres, porque ya estaban desesperados, ¿verdad? Y concibió a la mujer a un hijo que no lo esperaba todavía. Entonces, ¿cómo se puede formar algo que no se espera? Entonces aquí nosotros tenemos que pensar y entender que si usted ya había planeado tener un hijo,
lo había deseado y se lo pidió a Dios, usted lo va a recibir con mucho amor. Y va a procurar que ese niño no venga a fornicación, ni venga como producto de un adulterio. Entonces ahí es donde usted va a decir, Señor, perdóname, porque eso fue el problema de la vida. Fíjese, el dulce cantor de Israel, que era conforme al corazón de Dios, escudriñó, investigó y se dio cuenta que a él lo habían concebido el pecado. Y comentó que su formación fue en maldad. Fíjense, hermano, es tremendo, a David lo menospreciaban mucho. Tanto que allá lo tenían al otro lado del corral de las ovejas, hermano. Usted va a decir, hermano, entonces es menosprecio que lo manden a cuidar vacas a uno, chivos, o... No me refiero a eso, sino que me refiero a la forma como lo trataron. Que todos sus hermanos estaban en casa, nada más era el único que estaba allá cuidando ovejas. Que cuando el profeta llegó fue el último que ministró. Fíjese que ahí uno puede decir, aquí sí, pobrecito David vivió una condición muy fuerte en su vida. Tuvo razón de decir cómo fue concebido y cómo fue formado, ¿verdad? Entonces, ahora miren, hermano, vemos nosotros a un David que reincide en uno de los pecados como él fue concebido. Y eso le costó todo a Israel, hermano, porque había gente que estaba muriendo por miles. Entonces David ya no soportaba y le dijo al profeta, ¿qué debo de hacer para que esto se detenga, el juicio de Dios se detenga? Entonces podríamos decir nosotros que a veces por causa de la forma en como uno fue concebido y de la forma como uno fue formado, está heredando, trae una herencia de pecados, herencia de maldiciones, y está heredando maldiciones a sus descendientes. Entonces, miren, por eso es importante que nosotros entendamos que ya que venimos a la iglesia, en la iglesia hay formación. ¿Y cómo será esta formación? A través de la palabra que se predica. Por eso es que dice la Biblia que cuando nosotros oímos la palabra debemos de estar atentos, dice como a la luz de una antorcha encendida. Dice. Así debemos de estar atentos a la palabra, porque la palabra es la que nos va a formar. Usted diga, hermano, ya no de barba y todavía puedo ser formado. Sí, hermanos, todavía, porque Dios es todopoderoso también, y para Dios no es imposible. Dios todo lo puede hacer. Ahora el asunto está que nosotros como barro estemos dispuestos a que nos formen. Yo le pregunté a alguien al lado, oye, y si estarías dispuesta a que ya así viejona, como no viejona, así, de todo que hermano se me salió, así como estás, pues, forma todavía, se podrá todavía que creer, pregúntele por favor. Pregúntele que está a su lado, por favor. Dale ya. Ya le preguntó. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar con respecto a la formación. Entonces, mire, ¿por qué siento en mi corazón hablarle de eso? Bueno, porque de aquí se desprende, hermanos, los mejores resultados, el éxito que nosotros podamos tener en la vida. Aquí no se trata, mire, de que dé 1 millón para que el Señor le dé 5. Esas son puras alegrías, hermano. Es puro chantaje, puro engaño hacia la gente. Como hoy tratan de establecer iglesias sin un evangelio puro, sin predicar la palabra como debe ser, sino que diciéndole, ¿por cuánto va a pactar? Por favor, vote eso y déjese formar por el Señor hoy. Amén. Por su palabra, ¿verdad? Entonces, mire, llegando a eso, entonces nosotros tenemos que llegar a entender cuáles son realmente las bases con las que nosotros tenemos que ser formados, con las que nosotros tenemos que entender la palabra y cómo tenemos que llegar a esa administración. Porque fíjese, esto es tremendo. Adán, este Adán viviente, fue concebido en el huerto, viviendo en el huerto, oyendo la palabra en el huerto como viviente. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué vive el Señor? El Señor viene por vivientes. Entonces, mire, viendo la palabra, yo quiero que leamos Génesis 3:20. Y aquí es donde vamos
la formación de los que son concebidos dentro de un lugar santo. Porque el cuerpo es un lugar santo.